Ezequiel capítulo 13, el subtítulo de hoy es Condenación de los falsos profetas. ¿Qué es un falso profeta? Un falso profeta es una persona que dice a los demás que es enviado de Dios, pero no es enviado de Dios, y para que las personas lo escuchen dice: Dios me dijo, Dios me envió. Lo triste de los profetas falsos es que no predican la palabra de Dios, sino predican lo que la multitud quiere escuchar. Y muchas veces los profetas, cuando nosotros vemos la historia de los profetas, de los falsos profetas en la Biblia, no dicen Dios es un Dios de justicia, sino dicen, solamente predican Dios es un Dios de amor. Incluso, te comento, ¿sí? Hay algunos teólogos que están indicando que Dios al final del tiempo va a salvar a todos, inclusive a Satanás. ¿Qué te parece? Es decir, dice, Dios ama a todos, que no va a traer justicia sobre ellos. Pero más adelante vamos a ver que cada uno va a morir por su propio pecado. Es triste ver a algunos teólogos que por querer ganar adeptos, de pronto empiezan a decir, no va a pasar nada, Dios perdona todo, Dios no es justo, sino Dios es amor. En el tiempo de Ezequiel habían muchos profetas y en vez de predicar, vuelvan a Dios, sean obedientes a Dios, les decían, no va a pasar nada. Saben, ser profeta y ser falso profeta es terrible. Hay un mandamiento que dice, no levantarás el nombre de Dios en vano. Y estos profetas, para que la gente los escuche, decían, somos enviados de Jehová. Por eso hay una sentencia tremenda de parte de Dios hacia esos profetas. Y Dios utiliza a Ezequiel para darles un mensaje. Quiero leer el versículo 20. Dice, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo, yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotros cazáis volando. ¿Sabes? En estos tiempos, ¿se pueden levantar profetas? Sí, Joel lo dice. Van a haber profetas leales a Dios y también falsos profetas que de pronto empezarán a colocar fechas, empezarán a llenar de miedo o de falsa esperanza. Ellos tendrán que rendir cuentas a Dios en algún momento. Pero mientras tanto, escuchemos a los profetas de Dios. Que Dios te bendiga.